¿Que lo instauró quién? Adolfo Hitler, el nacionalsocialismo, el nazismo. Y es Adolfo Hitler, el ente político que elabora lo que es el nacionalismo. Del fascismo, el nacionalsocialismo es el nazismo. ¿Y en qué se basa el nazismo? Se basa en el Estado burgués, en la propiedad privada, en el racismo, y son creyentes. Ese es el nazismo. Opuestos al comunismo, sirven al capitalismo. Igual el fascismo de Adolfo Hitler. Surgen los fascios para detener el avance del comunismo y servir al capitalismo. ¿De amigo? Jaime, los partidos que se hacen llamar nacionalistas provienen del fascismo también entonces, actualmente. Plantean el fascismo. Porque una cosa es nacional y otra cosa es nacionalismo. Nacional es los habitantes de un país y nacionalismo es una corriente política, económica, filosófica y social que está alineado al capitalismo. Así es. ¿El plan Cóndor sigue funcionando hasta ahora? No, sí. ¿El plan Cóndor? Sí, el segundo plan Cóndor. El primer plan Cóndor fue detener las protestas con los estados de sitios a través de la Fuerza Armada. ¿Quién fue el ideólogo? Kissinger, con el gobierno de Richard Nixon. Ahora es el segundo plan Cóndor. ¿Cuál es el segundo plan Cóndor? El segundo plan Cóndor es que yo con la prensa te difamo, te calumnio, y el Ministerio Público actúa, y el Poder Judicial, y te meten adentro. Ahí está Castillo. La prensa lo difamó, el Ministerio Público lo encerró, prisión preventiva. Ese es el segundo plan Cóndor. ¿Ya, amigo? Jaime, ¿por qué la mayor parte de los rusos por quinta vez ha elegido presidente a Putin? Bueno, porque ha buscado el equilibrio con los países que prácticamente son sus enemigos, entre comillas. Porque ha buscado engrosar la Guerra Fría y están llegando a un acuerdo con la OTAN, en la cual no hay un desborde de una tercera guerra mundial. Hace poco dije, si se desata una tercera guerra mundial, sería la autoliquidación de estas superpotencias. Entonces, para evitar eso, están llegando a acuerdos internacionales. Pero eso no es favorable a los pueblos del mundo, porque los pueblos del mundo quieren que la riqueza esté en manos de todos, no en manos del BRICS, ni tampoco en manos de la OTAN, sino en manos de toda la humanidad, y a eso se llama socialismo. ¿Me dejo entender? El BRICS no es socialista, el BRICS es capitalismo de Estado, y la OTAN es capital privado, y entre ellos se turnan. ¿Ya, amigo? ¿Y cuál es la diferencia de socialismo y comunismo? No. Cuando un partido comunista se instaura en un país, lo primero que hace es desarrollar la micro, la mediana y la gran industria. Pero eso le cuesta una guerra. Por ejemplo, en el Perú se instaura el Partido Comunista. ¿Qué va a hacer? Desarrollar el campo, la micro, la mediana, la gran industria. Y le va a costar una guerra. ¿Por qué? Porque no van a querer los grupos de poder. No va a querer el Estado ni el capitalismo. No va a querer que el Perú se industrialice. Va a querer que el Perú siga siendo exportador de materia prima, de recursos primarios, tradicionales y no tradicionales. ¿Pero quién lo vende? ¿El verdadero dueño o la burguesía? La burguesía, los grupos de poder venden, y entre ellos hay un negocio, y para el pueblo nada. Y los pueblos que hacen se vienen a Lima. Por eso pues tenemos 13 millones en una provincia. Carajo, vivimos en los cerros unos encima de otros, peor que cerdos, carajo. Y hay gente que le gusta vivir así. Sí, carajo, el campo está libre. El campo está libre. ¿Pero por qué está libre? Porque la riqueza la negocia
El Estado con las transnacionales, con las corporaciones, y al pueblo nada. Contaminación, los valles con el relave del oro, el mercurio, se contaminan, entonces se vienen a Lima. En Lima está el desarrollo. Acá está el desarrollo, acá está la prostitución, la drogadicción, la tuberculosis, eso está acá. Pero eso no es obra nuestra, es de este Estado. Bien, entonces al partido le va a costar una guerra desarrollar la micro, la mediana y la gran industria. Una vez que lo desarrolla, viene el segundo paso, que es el socialismo, donde los medios de producción son controlados por los propios trabajadores, donde las utilidades son revertidas entre ellos. Y luego viene el comunismo, como última fase, en donde el hombre ya no explota al hombre, sino a la naturaleza, como siempre fue. Ahí podemos hablar de desarrollo. ¿Está claro? Bien, joven. ¿Alguna otra pregunta? El alcalde López Aliaga, ¿por qué lo denominan fascista? Porque sus ideas de él por sus ideas son nacionalistas. El nacionalismo no es clasista, el nacionalismo es una corriente del capitalismo que no te plantea la lucha de clases, que se afianza con esta Carta Magna, con esta Constitución, al servicio de la propiedad privada. Lo dice el artículo 59, 60 y 61, que no ha cambiado. El Estado es el que controla la economía y el Estado es burgués. El Estado es terrateniente y burocrático, el pueblo no, el pueblo sigue siendo semifeudal y semicolonial, porque no transformamos nada. Y no transformamos porque no es culpa nuestra, sino es culpa de la gran burguesía, de los grupos de poder y del capitalismo. Ya lo dije por qué. ¿Ya me oigo? Tenido presente que en China es un país capitalista, es un país de economía capitalista. Mi pregunta es, ¿en China todavía hay partido comunista? Sí, porque hay habitantes. Donde no hay habitantes no hay partido. Donde hay habitantes hay partido. Porque el hombre tiene derecho a organizarse. ¿Y por qué nos organizamos? Porque somos entes sociales, ¿verdad? Entonces, en China hay partidos políticos, pero los más principales son dos: el falso partido comunista de Xi Jinping y el verdadero que lucha contra este, porque hubo una gran traición. Recuerdan que China fue dependiente del capitalismo japonés. Era dependiente. ¿Y cómo lo tenía Japón a China? Un país igual que el Perú, semifeudal y semicolonial. ¿Qué hizo Mao el 40? Hizo la gran revolución cultural proletaria, instauró el PSC, el Partido Comunista Chino. Le costó una revolución desarrollar la industria, que hace poco dije. Lo desarrolló del 40 al 76. Lo desarrolló Mao, no el capitalismo. Y muere Mao. ¿Y qué tenía que hacer el sucesor de Deng Xiaoping? Instauró el socialismo. No lo hizo, traicionó y restauró el capital privado. Ahora la China está como está. ¿Gracias a quién? ¿Al comunismo o al capitalismo? Al comunismo. Porque si hubiera estado en manos del imperio fascista japonés, seguiría como nosotros, semifeudal y semicolonial. Pero le costó una guerra desarrollar la industria. ¿Ya me Dice que Rusia no ha sido socialista, ¿no? No digo ese socialista. Pero sin embargo, en un periodo se lo reconoció como la Unión Rusa, la Unión Rusa Socialista. La URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas. ¿Y a qué se debe? Sí, porque desarrollaba el socialismo, pero no la culminó. Stalin no terminó el quinquenio, no determinó la industria pesada. Stalin muere en 54 y quien tenía que consolidar la industria pesada era Malenkov. Le hicieron un golpe a Malenkov y entró el traidor de Nikita Khrushchev y restauró el revisionismo y el capitalismo de Estado en el 20º Congreso del PECUS con la coexistencia pacífica. Amigo, hablar de política internacional no es cualquier cosa. Acá compañeros hablan, no sé quién habrá contado cosas, amigo, de que no están a la orden del día. Recuerda, amigo, que cuando tú compres un libro, no lo leas si antes identificar la posición política y filosófica del autor. No te lo dicen, solamente te dicen su carrera académica, nada más, pero no te dicen su posición política y filosófica. Acá hay compañeros que vienen y dicen: yo he leído 50.000 libros, y cuando entran en un debate, cuando ellos disparan, la bala le cae a él mismo, porque no saben leer. Yo acá tengo un documento de la San Marcos, mira, ve cómo se debe estudiar
aprender, saber leer y escuchar. Por eso, tu biblioteca, divídelo en dos. Arriba pon capitalismo y acá comunismo. Y debajo, economía, filosofía, sociología. Cuando compres un libro, tienes que ubicarlo, diga acá o acá. ¿Qué rama? Economía, filosofía, sociología. Ya sabes lo que estás leyendo y ya sabes si lo vas a defender o vas a refutar. Eso es saber leer, ya saber estudiar. ¿Ya, compañero? ¿Por qué? Porque en un debate sale eso. En un debate tienes que defender una posición, si no es esta, la otra. Y en el mundo solamente hay dos, capitalismo y socialismo. ¿Alguien conoce otra? Yo no conozco. Si tú me dices otra tercera posición, ahorita agarro mis cosas y ni más vengo. Más de 50 años que no conozco una tercera posición, no conozco una tercera economía, no conozco una tercera filosofía y no conozco una tercera clase social. Solamente dos, opresores y oprimidos. Capitalismo, comunismo. Eso es lo que conozco. Y amigo, idealismo, materialismo. ¿Ya, compañero? Bien, compañero. Bien, y de bueno, repente, ponemos otra pausa de la Mauta Lord Jaime.